Sí, buscamos sensores económicos, buscamos ordenadores económicos y estamos haciendo muchísimo trabajo en lo que es el software y el hardware para adaptarlo a esas soluciones económicas. Porque si no son económicas no se van a poder introducir fácilmente ni en sistemas públicos ni en sistemas privados de salud. Vamos a ver tu currículum, porque tienes una amplia carrera profesional. Eres ingeniera informática, doctora por la Universidad de Sevilla, investigadora principal de un grupo de investigación I+D, de neurotecnología, control y robótica en el departamento de automática, ingeniería eléctrica y tecnología electrónica. Sí. Bien, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Y ya lo más importante, Nieves, de lo que venimos a hablar hoy. Has cofundado una empresa, Juno, Smart Digital Solutions, con otros socios que después nos contarás. Y bueno, y la empresa, sobre todo, su gold standard, ¿no? Su estrella, lo tenemos aquí hoy en el programa, que es Juno. Es un robot asistencial para personas mayores, o sea, algo súper innovador y algo que ahora mismo es muy necesario, dado que la población cada vez está envejeciendo más y cada vez necesitamos unos cuidados más continuados, ¿no? Hacia estas personas que lo necesitan. Así que, bienvenida, Nieves, es un placer tenerte aquí hoy. Es un placer para mí estar aquí, sobre todo muy agradecida. Y bueno, sí, es cierto que la trayectoria que yo he tenido, que empieza, pues eso, yo estudié ingeniería informática, aunque luego desarrollé el doctorado en la Universidad de Sevilla, concretamente en el área de automática, robótica y telemática. Cuando estaba haciendo mi tesis doctoral me empecé a interesar, esto ya por el 2012, hace ya bastantes años, y me empiezo a interesar mucho, sobre todo por la parte de la salud. También un poco desde el punto de vista personal, porque mis abuelos estuvieron en residencias. Ajá. Y yo pasé parte de mi adolescencia, que iba yo siempre con mis padres por las tardes a ver a mis abuelos todos los días, y me pasaba las tardes en la residencia con mis abuelos y con todos los demás. Claro. O sea que por allí había mucha gente que pues le gustaba hablar, a lo mejor que te acercaras, porque claro, a los críos pues le hacen gracia a las personas mayores. También tengo un hermano que tiene una discapacidad, tiene una parálisis cerebral, y entonces vive en un centro yo soy de Extremadura, pues él vive allí, es mayor que yo. Y bueno, él conozco muy de cerca lo que es el problema de la diversidad funcional en este caso, porque él no puede andar, él está en una silla de ruedas, tiene dificultades también para hablar, fue una lesión que le provocaron al nacer y entonces pues se quedó, digamos, en una situación que no le permite hacer determinadas cosas. Sí es cierto que luego ha hecho muchas cosas porque de hecho era campeón de boccia nacional. Vaya. Sí, ahora ya se ha retirado, esto es como Rafa Nadal, pero en boccia, ¿no? Enhorabuena por la parte que toca. Sí, la verdad es que él, bueno, pues ha podido desarrollar todas sus habilidades dentro de pues lo que tiene, pues tener una parálisis. Lo que te da una visión, sobre todo cuando eres adolescente, pues te da una visión interesante el ver toda esta realidad, que quizás normalmente la gente no suele verlo. Sobre todo los chicos, ¿no? Los adolescentes, la juventud, pero yo lo he tenido muy de cerca, porque lo he tenido en mi familia. Entonces a mí siempre se me ha despertado mucho, digamos, hacer cosas relacionadas con la salud. Siempre me ha gustado. De hecho, yo no cogí dibujo técnico, yo cogí biología y tal. Pero tengo un problema. Yo quería ser médico. O sea, a mí me hubiera gustado dedicarme al ámbito sanitario, pero tengo un problema. Soy legalmente hipocondríaca. O sea, cierto, ¿no? Entonces, pues claro, eso no es muy compatible con ser médico. No ya porque yo no soy de los hipocondríacos que va al médico todo el tiempo, sino soy de los hipocondríacos que miran en internet, que no sé qué es peor. Sí. Entonces, claro, a mí sí me gusta informarme, pero realmente me causa ansiedad. Y entonces no eres un buen médico si tienes ese problema. Entonces, cuando empiezo a decantarme en mi momento, ya, bueno, esto es los 90, ¿no? Cuando se llevaban las hombreras. Lo recuerdo. Ahí está. Pues yo me decanté por estudiar ingeniería informática porque precisamente entonces la informática era una carrera que tenía muchas salidas. También lo que había en mi ciudad, en Cáceres. Mi segunda opción era ingeniería industrial, que estaba en Badajoz. Y veía que se podía aplicar a muchas cosas. Una de ellas era la salud. Uh-huh. Se podía aplicar prácticamente a todo. Entonces, bueno, pues ya al final, pues tú haces la carrera. Yo empecé de profesora, no en la Universidad Politécnica de Cartagena, estuve varios años como docente en la Universidad de Huelva. Pero la investigación sí que la desarrollé en la Universidad de Sevilla en un grupo de robótica que es bastante fuerte. Entonces me dediqué a robótica terrestre, robótica móvil terrestre,
porque allí también hacen muchísimo de drones y otras cosas, y yo me empecé a especializar más en la parte asistencial, porque a lo mejor los robots son interesantes en el ámbito, pues eso, de las personas con discapacidad. Yo conocía gente que eran compañeros de mi hermano que, por ejemplo, eran tetraplégicos, que se habían quedado tetraplégicos con un accidente de moto o porque se habían tirado mal a la piscina. De hecho, yo había conocido gente así, y entonces tú veías que allí hacían falta herramientas que le facilitaran, pues, desde darles la comida e incluso las interfaces que tú puedas tener con los robots, etcétera, etcétera. Entonces, a mí ya me empieza a interesar por ahí, empiezo a trabajar en eso. Cuando termino la tesis en 2012, que yo todavía estaba en la Universidad de Huelva, sí que empecé a colaborar con el que hoy es mi marido, que también es profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, y entonces, aunque yo todavía estaba en Huelva, sí que ya hacíamos investigación conjunta, ¿vale? También con el soporte que me daba a mí mi director de tesis en la Universidad de Sevilla. Entonces, digamos que ahí ya tuvimos la idea de crear una empresa de base tecnológica que desarrollara el robot, parte de cosas de robótica que yo ya había hecho, pero nos surge el problema de la burocracia. 3 universidades es complicado, porque es UPCT, es Universidad de Sevilla, Universidad de Huelva. Bueno, pues con el paso del tiempo yo al final me vengo aquí a Cartagena, y claro, ya estando en Cartagena, ya con el doctorado hecho y ya estando afincada concretamente en una universidad concreta, pues ya sí que hemos decidido crear la empresa de base tecnológica, sobre todo porque además hemos recibido una ayuda de la Fundación Seneca de prueba de concepto. Ahí es donde vemos la oportunidad de solicitar la financiación para la prueba de concepto, que era llevar el robot a un TRL más alto, con parte de lo que yo había hecho en mi tesis doctoral, pero renovándolo todo, porque realmente lo que había hecho no era ni mucho menos suficiente, y además se habían incorporado muchas ideas que había tenido mi marido, Juan Antonio López, que es también un profesor de la UPCT. Y además la ventaja nuestra es que él es un ingeniero en electrónica y un doctor en automática, por aquí por la UPCT, él sí que lo ha hecho todo en la UPCT, y se dedica a todo lo que es la parte del hardware, claro. Y yo me dedicaba mucho a toda la parte del software. Digamos que ahí estamos muy... Y bueno, como estás en casa, si no tienes otra cosa que hacer, pues te pones a programar. A trabajar. Básicamente. Bueno, ahora ya no, con el crío ya es más difícil. Pero bueno, también nos ayuda, ¿eh? Sí, no te creas que también le gusta.